Ya, buenos días, bienvenidos a la clase en el día de hoy. Les recuerdo que hoy vamos a hacer una aclaración de dudas respecto a la consigna de aprendizaje de la fase 4. Ya para ello vamos a retomar la clase número 5 y número 6, que tiene directa relación con la consigna de aprendizaje. Ya vamos a ver, a recordar cómo se hace el balance, ¿cierto? Vamos a revisar en la consigna algunos aciertos contables, ya que me di cuenta que la semana me preguntaron sobre ello. Hay dudas, ¿cierto?, respecto al uso de las cuentas, al tecnicismo contable, por lo tanto eso va a quedar aclarado hoy. También les recuerdo que la última clase que tenemos de esta fase sería el mañana, ya por lo tanto hoy la idea es que podamos avanzar en lo que es el libro diario. Mañana avanzamos respecto al libro mayor y al balance, ya, y para que después ya ustedes se liberen un poco de esto y terminen el trabajo y me lo empiecen a hacer llegar, ¿cierto?, en la fecha correspondiente. Ya, vamos a compartir pantalla entonces, vamos a revisar primero la clase 5, vamos a recordar, ¿cierto?, los inicios de clase, el desarrollo y el término en forma muy rápida, ¿ya? Para esta clase la hicieron ustedes prácticamente, por lo tanto, yo solamente aquí voy a ir recordando, ¿cierto?, lo que hemos hecho, lo que hemos eh, avanzado, ¿cierto?, en materia de, ¿cómo se llama?, de contable, ¿cierto? Ya, compartir pantalla entonces. Vamos a ir con la clase número 5 primero. Ya. Vamos a ir a los inicios de las clases. Ya, primero recordar, dice que dentro de nuestro balance, ¿cierto?, nosotros estamos viendo cuentas que tienen que ver con principios locales, principios generalmente contables generalmente aceptados, que son locales, que son chilenos, ¿cierto? Pero la idea es ir mirando, ¿cierto?, a las normas internacionales de contabilidad. Por lo tanto, claro, efectivamente yo en el balance, en el libro diario, en el libro mayor, ¿cierto?, tenemos cuentas como caja, como banco, ya, pero eso en normas internacionales, ¿cierto?, recibe el nombre de efectivo y equivalente en efectivo. Ya, entonces para activar nuestros conocimientos y contenidos, ¿cierto? Vamos a recordar esta clase que dice, la primera pregunta dice, ¿qué cuentas conforman el efectivo y equivalente en efectivo? Bueno, las cuentas, ¿cierto? Primero recordar que la definición de efectivo y equivalente en efectivo dice, es una partida, o sea, una cuenta perteneciente al activo corriente del balance de situación de una empresa. Esta representa tanto el efectivo disponible como los activos de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata. Ya, efectivamente, si yo sumo lo que tengo en la cuenta caja, ¿cierto?, puedo disponer de ese dinero de forma inmediata, y si tengo cuenta en los bancos, ¿cierto?, puedo también convertir en forma rápida, ¿cierto?, esas cuentas en un efectivo. Por lo tanto, eso, si yo agrupo esas cuentas, caja, cuentas bancarias, depósito a plazo, fondos mutuos, ¿cierto?, al sumar todo eso, me da una partida contable en normas internacionales de contabilidad llamada efectivo y equivalente en efectivo. ¿Ya? Luego de eso tenemos una segunda pregunta que dice, ¿qué características deben tener las cuentas que conforman el efectivo y equivalente efectivo? Ya, la característica principal es que se puede disponer en forma inmediata del efectivo. ¿Ya? Eso es como primicia, ¿cierto? Vamos acá a cambiar el formato de esto, para que se pueda ver la respuesta. Esa es la característica entonces del efectivo y equivalente efectivo. Yo puedo disponer de ese fondo monetario, de ese dinero, ¿cierto?, en forma inmediata, ¿ya? Eso es lo que le hace ser característico, ¿cierto? Ya. Luego tenemos, dice, ¿cuáles son las cuentas que podríamos agrupar para conformar la existencia según la siguiente información? Dice, nota, debe eliminar el signo bueno o malo según corresponda. Esto fue un ejercicio que hicimos, ¿cierto?, en el inicio de clase. Hoy lo vamos a ver, pero un poquito más rápido, ¿cierto? Ya aquí dice cuáles son las cuentas que podrían agrupar para conformar la existencia.
teniendo como en cuenta que las existencias son aquellos activos que los tengo destinados para la venta, como mercadería, ¿cierto? Materias primas, productos terminados, ¿cierto? Por lo tanto, acá ya está resuelto esta actividad, ¿cierto? De inicio de actividad, de inicio de clase, perdón. Caja sabemos que no entra en esta categoría, puesto que es un efectivo y que no entra en efectivo. Mercadería sí, Banco Chile tampoco, materia prima sí, mercadería importadas también, productos en proceso, ¿ya? Y productos terminados. Eso conformaría en el total de existencia. Por lo tanto, en mi balance, si yo tengo todas estas cuentas, ¿cierto? Yo podría agruparlas, ¿cierto? En existencia solamente, ¿ya? De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Ya quedando afuera caja, Banco Chile, fondos mutuos, depósito a plazo y caja chica, porque esas entrarían en la categoría de efectivo y equivalente en efectivo. ¿Ya? Entonces, pregunta número 4. Dice, ¿cuáles son las cuentas que podíamos agrupar para conformar planta, propiedad y equipo? Que son los activos no corrientes, ya según la norma internacional contable número 16. Dice, debe eliminar el signo bueno o malo según corresponda, al igual que la actividad anterior. Ya, primero, caja no, porque ya sabemos que es del efectivo y equivalente efectivo, Banco Chile también. Vehículos, claro, cuando yo hablo de planta y propiedad de equipo, hablo de aquellos activos que no los tengo destinados para la venta, sino que los tengo destinados, ¿cierto?, para el uso y funcionamiento de mi empresa, como por ejemplo los vehículos, los muebles, ya. Acá, ¿por qué dice? Acá hay un error. Acá dice, esto no debería estar aquí, ya, porque aquí estamos viendo planta, propiedad de equipo. Ya, mercadería importada, sabemos que no. Equipos computacionales sí, ya porque pertenece, ¿cierto?, al grupo de planta, propiedad y equipo, que los tengo destinados para el uso de la empresa, maquinarias y herramientas, ¿ya? Eso sería, ¿cierto?, respecto a la agrupación de algunas cuentas, ¿cierto?, para poder realizar nuestro informe financiero, ¿ya? Tenemos nuestro plan de cuenta, como siempre, que nos ha servido, ¿cierto?, de una u otra forma para poder identificar qué partida o qué cuenta, ¿cierto?, intervienen en una transacción. De esta forma, ¿cierto?, podemos hacer nuestros asientos contables y registrar en el libro diario y o libro mayor, ¿ya? Acá tenemos el libro diario, ¿cierto? Ya tenemos el inicio de actividades, ¿cierto?, que implicaba no solamente dinero efectivo, sino que también había muebles, vehículos, que también aportaban los socios en el inicio de actividades. Había una apertura de cuenta corriente, ¿cierto?, en el BCI, había un pago de arriendo, había compras de mercaderías nacionales, ya había ventas, ¿cierto?, de mercaderías, estaba el registro del costo de venta, ¿cierto?, tanto de mercaderías importadas como de las mercaderías nacionales, habían depósitos a plazo, compra de maquinarias industriales, depósito en fondos mutuos, ya, pago de honorarios, ¿cierto?, pago de los sueldos, compra de equipos computacionales, que era el asiento contable que me faltó incluir en el último ejercicio para hacer el balance de comprobaciones de saldo, que por eso no cuadraba el balance de comprobaciones. Ya, bueno, tenemos nuestro libro mayor, ¿cierto?, donde acá registramos todo lo que del libro diario, ¿cierto?, se registra acá en el libro mayor, considerando que el libro diario, ¿cierto?, se registra las transacciones en forma diaria, en forma cronológica, y en la grafítica principal del libro mayor, ¿cierto?, es que cada cuenta va a tener su esquema donde va a aparecer el ingreso, el egreso y un saldo de esta cuenta, o sea, el movimiento que tenga cada una de las cuentas. Por ejemplo, la caja, ¿cierto?, el inicio de actividad ingresó dinero, me va quedando un saldo, después hago un pago, resto ese saldo, o sea, resto de ese egreso, quedando un nuevo saldo y así sucesivamente. A continuación tenemos el balance de comprobación y de saldo, ¿cierto?, que nos permite, ¿cierto?, ver si nuestros registros, tanto en el libro diario como en el libro mayor, están bien registrados.
si no hay una cuadratura acá, ¿cierto? En esta parte, quiere decir que hay un error, como lo vimos en una clase, ¿cierto? Que no cuadraba esto, por lo tanto hay que revisar, chequear la información y volver, digamos, a hacer un nuevo registro si es necesario, eliminar un registro, ¿cierto? Va a depender del error que podamos tener. ¿Ya? Después del balance de comprobación y de saldos, viene el balance general de 8 columnas o el balance tributario, ¿cierto? Ya en este balance debe tener como norma, ¿cierto? Importante. Bueno, aquí vamos a mostrar un formato que no es el que yo ocupaba. Primero de decir que un balance general es un estado financiero contable que muestra cuál es la situación de la empresa en un periodo determinado. O sea, yo, por ejemplo, en el mes de enero, ¿cierto? Al 31 de diciembre, yo puedo emitir un balance y veo la situación financiera de la empresa hasta ese momento. Dice, para confeccionarlo es necesario tomar como base el balance de comprobación y de saldo y el inventario general con las mismas fechas. Dice, existen distintas formas de presentar el balance general, según el objetivo que se persiga. La empresa debe presentar todos los años al Servicio de Impuestos Internos una declaración por las rentas obtenidas en el año, una de las cuales debe ser el resultado de su movimiento anual que se obtiene con el balance general de 8 columnas. Ya efectivamente yo tengo que obligadamente al 31 de diciembre emitir un informe financiero para poder determinar mi renta, cuánto obtuvo de ganancia la empresa y en base a eso, ¿cierto?, pagar el impuesto correspondiente a la renta. ¿Ya? Acá tenemos un formato, ¿cierto?, que es una imagen, no podemos trabajar sobre ella, pero es una imagen donde aparece, ¿cierto?, lo que debería contener o el formato de este balance general. ¿Ya? Primero, todo informe financiero, al igual que los libros, ¿cierto?, debe tener los datos de la empresa. Acá dice razón social, que corresponde al nombre de la empresa, el RUT de la empresa, la dirección, la comuna y, por supuesto, el giro comercial de esta empresa. Ya acá tenemos el balance general, ¿cierto?, con este formato, donde aparece el nombre de la cuenta, la suma de los débitos y créditos, ¿cierto? Los saldos, si el debe es mayor que el haber, entonces el saldo es deudor, si el haber es mayor que el debe, el saldo es acreedor. Después clasificamos las cuentas, ¿cierto?, en cuentas de inventario y cuentas de resultados. Aquellas cuentas que son consideradas de inventario son las cuentas de activo y pasivo. Y las cuentas de resultados son las cuentas de pérdidas y ganancias. ¿Ya? Entonces, acá está nuestro formato, ¿cierto? Y acá tenemos un balance para hacer, que es el mismo que teníamos del balance de comprobación y de saldo, ¿cierto? Que está acá en esta parte que estoy marcando el rango, ¿cierto? Ya, hasta ahí tenemos el balance de comprobación y de saldo. Luego se procede, ¿cierto?, a clasificar las cuentas en activos, pasivos, pérdida y ganancias, ¿cierto? Y luego a obtener el resultado de este balance acá en la parte inferior. Recordar siempre que las dos primeras columnas deben tener el mismo valor, la tercera y cuarta también el mismo valor. La quinta y sexta deben ser diferentes, al igual que la séptima y octava, pero la diferencia que hay entre las pérdidas y las ganancias ya debe ser igual a la diferencia que hay entre el activo y el pasivo. Si ustedes se dan cuenta aquí, voy a marcar acá con otro color para que nos demos cuenta, ¿cierto?, que aquí esta diferencia es igual. Por lo tanto, si en la tercera fila que está acá, donde aparecen ya los resultados de este balance, dice sumas iguales, ¿cierto?, ahí me cuadra el balance. Yo con eso puedo comprobar, ¿cierto?, que este balance esté bien realizado. ¿Quién firma el balance? Ya lo habíamos dicho, es el representante legal, ¿cierto?, que debe firmar, pero además él firma el contador. Ya toda información que se haga en este balance es responsabilidad del representante legal, ya puesto que él es el que entrega esta información al contador. El contador elabora este informe financiero, pero en base a la información que el representante legal le entrega a él. Bien, para el cierre de esta clase decíamos que es un balance general o de 8 columnas, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Es como es un informe financiero, ¿cierto?, que indica la situación financiera de la empresa en un determinado tiempo, ya puede ser semestral,
trimestral, pero sí o sí debe hacerse en forma anual para poder presentarlo, ¿cierto?, en el Servicio de Impuesto Interno mediante una declaración de impuesto llamado formulario 22 para poder determinar, ¿cierto?, la renta líquida imponible, ¿ya? Y poder determinar de esta forma, ¿cierto?, qué impuesto voy a pagar. Después dice, ¿qué información debe contener el balance general? Bueno, el balance general, ¿cierto? Nosotros, en el caso de nosotros, hicimos un formato donde estaba un número de cuentas, las cuentas, los débitos, los créditos, los saldos, deudor o acreedor, cuentas de inventario como activo y pasivo, cuentas de resultados, ¿cierto? Pérdida y ganancia, y el resultado final del balance, ¿cierto? La diferencia que hay entre las pérdidas y las ganancias y los activos y pasivos. ¿Cómo se sabe si el balance arroja como resultado pérdida o ganancia? Bueno, súper sencillo. Si las cuentas de ganancias son mayores a las pérdidas, entonces obviamente el resultado es de utilidad, o sea, de ganancia. Si las cuentas de pérdidas son mayores a las de ganancia, esto debería decir ahí hubo pérdida, ¿cierto? Es como por lógica, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se puede saber si el balance está hecho de forma correcta? La diferencia de las cuentas de ganancia y pérdida deben ser igual a la diferencia entre activos y pasivos, ¿ya? Vamos a agrandar acá para que se vea un poco mejor. Eso. Ya. Entonces, este es el cierre de la clase número 5. Vamos a chequear la clase número 6 y luego nos vamos a ir a la consigna de aprendizaje para ir analizando el libro diario. Y ahí necesito que participen de forma un poquito más activa. Ya. Ya. Entonces, dejamos de compartir pantalla de la clase número 5 y volvemos a la clase número 6. ¿Ya? Ya, en la clase número 6, en el inicio de la clase, nosotros vimos lo siguiente. Dice, ¿cómo podríamos definir un balance general? Bueno, ya lo hemos repetido en forma, casi en todas las clases, ¿cierto? Es un resumen de las cuentas de la empresa, ¿cierto? Que esto fue aporte de los mismos estudiantes, por parte de ustedes, ¿cierto? Determinado en un tiempo, en un informe financiero, en una fotografía que muestra la situación de la empresa en un determinado tiempo. ¿Ya? Eso ha sido en forma global. Ya lo sabemos que un balance general es un informe financiero que muestra la situación de la empresa en un determinado tiempo. Ya aparecen las cuentas, aparecen los saldos, aparece un resultado. ¿Ya? Dice, ¿qué información debe contener el balance general? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Vamos aquí a cambiar el formato. Ya, dice número de cuentas, las cuentas, los débitos, los créditos, los saldos, las cuentas de inventario, activo y pasivo, cuentas de resultados, pérdida y ganancia, y por último debe contener resultados de balance. ¿Ya? ¿Quién debe firmar el balance? Ya lo dijimos, ¿cierto? El representante legal y el contador. ¿Ya? Acá hay un artículo que es del Código Tributario, ¿cierto? Que es bueno que ¿cómo se llama? Que se marca ahí en el informe financiero, dado que con esto el contador se les desliga de la responsabilidad, ¿cierto?, de la información. O sea, lo que les decía, es el representante legal quien entrega esta información, por tanto, es él el responsable, ¿ya?, del resultado de este balance, puesto que el contador solamente es el que confecciona, ¿cierto?, este balance, ¿ya?, y en base a la información entregada por el representante legal. Ya, ¿cómo se obtiene el resultado del balance? Bueno, decíamos que el resultado del balance se obtenía calculando la diferencia entre las pérdidas y ganancias y los activos pasivos, siendo esta la diferencia, tienen que ser iguales, ¿ya? Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Acá la diferencia es 80 entre los activos pasivos y entre las pérdidas y ganancias también es 80. Considerando también que este balance tiene ganancias, puesto que las cuentas de ganancia, que son 200 por venta, ¿cierto? Y las cuentas de pérdida son 120, por lo tanto tenemos una diferencia de 80 que indica que hay ganancia, o sea, las cuentas de ganancias son mayores
a las pérdidas. ¿Ya? Eso sería para el inicio de clase número 6. Tenemos nuestro plan de cuenta como siempre. Y acá tenemos un balance bastante grande. Yo lo traté de incluir en mayor cantidad de cuentas, ¿cierto? Y acá tenemos un balance, ya recuerden que tiene que estar el nombre de la empresa o la razón social, el RUT, la dirección, el giro comercial, ¿ya? Acá tenemos un balance con los números de cuenta, las cuentas, ¿cierto? Que como les decía, son bastante, ¿ya? Ahora, bastante a lo mejor para lo que hemos visto, pero a lo mejor hay empresas que son muy grandes y tienen mayores cantidades de cuentas, pero finalmente en el informe entregado, ¿cierto? Mediante en base a las normas internacionales de contabilidad, esta información se simplifica un poco, puesto que se agrupan muchas cuentas, como el efectivo y el en efectivo, ¿cierto? Planta, propiedad y equipo, ¿ya? Entonces, se simplifica un poco la información. Ahora, si yo quiero investigar cómo está compuesto el efectivo y equivalente en efectivo, tendré que leer un poco más de la información contable y seguramente que en ese informe financiero debe aparecer el efectivo y equivalente efectivo está compuesto por las siguientes cuentas: caja, tanto, banco, tanto, depósito a plazo, tanto. Entonces, al sumar todo eso, me tendría que dar la cuenta efectivo y equivalente en efectivo. ¿Ya? Como les decía anteriormente, acá tenemos si yo marco este rango, ¿cierto? Tengo el balance de comprobación y de saldo, y si yo continúo, ¿cierto? Hacia el lado donde tengo la clasificación de las cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia, nos encontramos, ¿cierto? Con el balance ya de 8 columnas o el balance general tributario, donde me aparece el resultado de este balance, ¿cierto? En este caso también hubo ganancias, ¿ya? Por tanto, las cuentas de ganancias son mayores que las cuentas de pérdida, ¿ya? Y la cuadratura está bien, puesto que la diferencia entre pérdida y ganancia, que son 146.300.000, es la misma diferencia que hay entre los activos, ¿cierto? Activos y pasivos, ¿cierto? Ahí está, fíjense, activos, pasivos, pérdidas, ganancias, ¿ya? Entonces, para el cierre de la clase, ¿cuántas cuentas tiene este balance? Bueno, ya habíamos respondido, tiene cuentas de activo, pasivo, cuentas de pérdida, debería decir aquí, pérdidas, ya, pero tiene bastantes cuentas, las cuales yo puedo, ¿cierto?, de una u otra forma, simplificar esta información mediante la agrupación de cuentas, ¿cierto? Ya. ¿Cómo podemos simplificar esta información? Agrupando las cuentas, ¿cierto?, bajo normas internacionales de contabilidad. Según las cuentas de resultados de las cuentas, ¿en qué situación financiera se encuentra la empresa? Bueno, en este momento es buena, puesto que las ganancias son mayores que las pérdidas, harto más que las pérdidas, por lo tanto, es una situación financiera buena para esta empresa, ¿ya? ¿Cuál es la cuenta de pérdida que presenta el mayor valor? Ya dijimos en esa oportunidad que eran sueldos, ¿ya? Si yo reviso acá, ¿cierto?, las cuentas de pérdida, ¿cierto? La que tiene mayor, ahí está, sueldos creo que era, ¿cierto? Claro, sueldos, ¿cierto? El personal es el que está gastando mayor cantidad de dinero de la empresa, ¿ya? Y así sucesivamente podemos ir analizando cada una de las cuentas de pérdida para ver qué cuenta me arroja más pérdidas en el resultado, ¿cierto? Y con esto yo puedo tomar ciertas decisiones, ¿ya? En el cierre de la clase, nosotros acá, no, ya estamos en el cierre de la clase, estamos analizando solamente las cuentas de pérdida. Ya, eso sería en cuanto a la clase quinta y sexta que se hizo la semana pasada, que era la base fundamental para poder hacer nuestra consigna de aprendizaje en la fase 4. Ahora nos vamos a ir a revisar la fase 4,
la consigna de aprendizaje de la fase 4, ya para que podamos ir viendo ciertos errores que hayan cometido. Los vamos a revisar acá, pues ya vamos a avanzar, como les decía, con el libro diario, ¿cierto? Con el libro diario, ya vamos a corregir algunas cosas. Ya, primero, entender que en la primera aparecen los datos de la evaluación propiamente tal, ¿cierto? El puntaje, la escala de notas, ¿cierto? Aparece el plan de cuenta para que se puedan guiar, ¿cierto? Para hacer el libro diario. Aparecen las transacciones comerciales y, por supuesto, el libro diario, libro mayor, balance general y, finalmente, las preguntas de análisis para esta consigna. Nos vamos a ir directamente a las transacciones comerciales. Ya yo voy a abrir dos archivos acá distintos para poder ir viendo, ¿cierto? Estas dos hojas, pero las voy a ver desde otro computador. ¿Ya? Transacciones, consignas de aprendizaje, ¿cierto? Ya. Ya. Por lo tanto, en este archivo que ustedes están viendo, ¿cierto? Ya yo voy a tener el libro diario y en el otro voy a tener las transacciones. Entonces, la primera transacción, según esta consigna, ¿cierto? Se realiza el día 5 de enero. 5 de enero. 2020, me imagino, sí. Asiento contable número 1. Dice, se hace inicio de actividades con un aporte de capital de 70 millones de pesos en efectivo. ¿Ya? Por lo tanto, acá la cuenta primero es la cuenta caja, y como segunda cuenta siempre vamos a tener la cuenta capital, ¿cierto? Por un valor de 70 millones de pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la glosa. La glosa sería inicio de actividades. ¿Ya? Ya, yo acá hice este asiento contable. Ahora quiero saber si hay alguna duda respecto a este asiento contable. Escucho comentarios, escucho dudas, preguntas, propuestas, ideas, aportes. ¿No hay dudas? Tengo la lista de asistencia, por lo tanto, si después alguien me pregunta por WhatsApp, puede decir, pero yo di la oportunidad de preguntar en clase. ¿Ya? Entonces, no hay duda respecto a este asiento contable. Está clarito, ¿cierto? Acá hay un aporte en efectivo de 70 millones, ¿cierto? Por lo tanto, el capital de esta empresa son los 70 millones de pesos. ¿Ya? Segundo asiento contable, dice el 7 de enero del 2020, ¿cierto? Asiento contable número 2, dice, se compran escritorios y estanterías para la oficina por un valor neto de 2.500.000 pesos pagando en efectivo. Ya, como estamos comprando escritorios, la cuenta sería muebles y útiles. Un activo, ¿cierto?, que aumenta, lo registramos en la columna debe, al valor neto, que son 2.500.000. ¿Cierto? Luego, como estamos haciendo una compra, y siempre que hay una compra, ¿cierto? Sí o sí influye lo que es el IVA y crédito fiscal. Esto que le quede súper claro: cuando hay compras, crédito fiscal; cuando hay ventas, débito fiscal. Por lo tanto, acá debemos calcular el IVA de estos 2.500.000. Ocupamos la herramienta Excel, ¿cierto? Ponemos signo igual.
Nos vamos al valor neto, ¿cierto? A la celda del valor neto, a la celda de 7. Multiplicamos por 19%. Bien. Por lo tanto, ahí me queda, ¿cierto? El registro del IVA de crédito fiscal. Ya, por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que me queda por hacer? Me queda una cuenta más, que es la forma de pago. ¿Cómo yo pagué estos muebles? Aquí, según lo que dice acá, dice, se paga en efectivo. Por lo tanto, en el fondo sacamos la plata directamente de caja, por lo tanto, ocupamos la cuenta caja, que es un activo, ¿cierto? Pero que en este caso, como estamos pagando, disminuye el efectivo, por lo tanto se registra en la columna del haber por 2.975.000 pesos. ¿Ya? Entonces, tenemos nuevamente nuestro principio de partida doble, ¿cierto? 2.975.000, 2.975.000. ¿Ya? La glosa sería compra de muebles. Bien, ya, al igual que que el otro registro, ¿hay alguna duda respecto a este registro contable? Profe, Dígame. yo tengo una duda. ¿El IVA se pone siempre que el valor esté neto? Claro, si yo les doy, pero ojo, si yo les doy el valor bruto, igual hay que registrar el IVA. La Ah, ya. diferencia, hay que pasar el valor bruto a neto y ahí calcular el IVA. ¿Ya? Ah, ya. Por ejemplo, si yo aquí, buen ejemplo, mira, si aquí como el muebles y útiles está en valor neto, ¿verdad? Si yo les dijera, se compraron muebles y útiles por un valor de 2.975.000, ¿ya? Valor bruto. Ahí te estoy dando el total de la compra, ¿cierto? 2.975.000. Te estoy diciendo que ese valor es bruto, por lo tanto, a donde dice muebles y útiles, yo tendría que traspasar el valor a neto, igual como está aquí, 2.500.000, y luego después calcular el IVA de crédito fiscal. Son cuentas totalmente distintas. Por lo tanto, independiente que yo te dé valor neto o el valor bruto, siempre hay que diferenciar. Los muebles siempre se van a registrar en valor neto y el IVA de crédito fiscal también se debe registrar sí o sí. ¿Ya? Eso es importante. Ya, profe. Eso. Ahora, Gracias. ahora yo siempre por lo general, como estamos en esta fase más o menos un poco compleja por la situación, contingencia nacional, por lo general estoy facilitando un poco las cosas y se lo estoy dando siempre en valor neto, ¿ya? Pero más adelante tienen que ir diferenciando, ¿cierto? Este acento contable y a lo mejor, claro, les voy a dar en valor bruto, ¿cierto? Y ustedes tendrán que hacer la conversión a valor neto más seguida, ¿ya? Bien, nos vamos con el acento contable número 3. Número 3, que sería el día 8, ¿cierto? De enero. ¿Qué dice este acento contable? Dice, se compran 5 computadores y 2 impresoras, todo por un valor neto de 7 millones. O sea, aquí los 5 computadores y las 2 impresoras me costaron 7 millones, ¿ya? Los cuales se pagan el 50% en efectivo y el resto en crédito simple. Recordemos que acá también, como les decía, yo les di el valor neto, ¿ya? Con el objetivo de facilitar un poco las cosas. ¿Ya? Si compramos computadores y compramos impresoras, ¿qué cuenta debe intervenir en la compra en sí? ¿Cuál sería la primera cuenta contable? Yo sé que muchos ya avanzaron con el libro diario, así que por favor aporten para que podamos... Equipo, computacionales. Exactamente, equipos computacionales. ¿Ya? Y por supuesto, el valor que les di ahí es valor neto, por lo tanto, ahí registramos, ¿cierto?, los 7 millones de pesos. Dice 70, me equivoco. Ya. Esa sumatoria está mal hecha ahí.
Ya, por lo tanto, ese valor neto. Obviamente, que como les decía en el asiento contable anterior, hay que registrar sí o sí el IVA crédito fiscal, ¿cierto? Y ocupamos la misma herramienta, ¿cierto? Para calcular el IVA crédito fiscal. Ponemos el valor neto por 19%. ¿Ya? Dice, acá, ojo que este asiento contable es distinto. Varios me preguntaron, porque aquí hay dos formas de pago. ¿Ya? Dos formas de pago. Dice que primero, los cuales se paga el 50% en efectivo y el resto de crédito simple. Ya. Cuando yo hablo del 50%, estoy considerando que es la sumatoria de ambos, tanto los equipos computacionales como el IVA de crédito fiscal. Por lo tanto, si yo pagué el 50% en efectivo, me interfiere la cuenta caja, la cual disminuye. Entonces, si yo sumo el equipo computacional más el IVA, me quedaría 8.330.000, ¿cierto? Y eso por 50%, o lo divido por la mitad, que es lo mismo matemáticamente, ¿ya? Me quedaría que caja disminuye en 4.165.000. ¿Ya? Y después dice que la otra forma de pago es al crédito simple. Como estoy comprando, ¿ya? ¿Qué cuentas intervienen ahí en una compra al crédito simple? ¿Banco? No, porque banco sería con cheque, estaría pagando con cheque. Piensen bien. Estoy comprando el crédito simple. ¿A quién le voy a quedar debiendo ese 50%? A los proveedores. A los proveedores, exactamente. Proveedores, claro, ellos me proveen de cosas, ¿cierto? Ya es un sistema de crédito que es simple, no tengo que firmar ningún documento, sino que me dan un plazo a lo mejor de un mes, ¿cierto? Para poder pagar este 50%, ¿cierto? Entonces acá sumamos, ¿cierto? Sumamos y me da el principio de partida, me dio acá, ¿no? Que ya sumamos acá y me da el principio de partida doble, 8.330.000, 8.330.000. La glosa, ¿cuál sería? En el ejercicio anterior dice compra de muebles. ¿Cuál sería la glosa en este asiento contable? Compra de equipos computacionales, ¿no? Exactamente. Compra de equipos computacionales. ¿Ya? Computacionales. ¿Ya? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Nos quedan 10 minutitos, así que vamos a seguir avanzando hasta donde podamos. ¿Ya? Y los que ya han hecho el libro diario, la idea es que vayan comparando para ver cómo van. ¿Ya? Tienen la oportunidad de corregir, ¿cierto? Si hay algún error. Como todavía no me han enviado ningún trabajo de la consigna de aprendizaje. Así que aprovechen de ir corrigiendo ciertos errores, ya, porque a mí en el fondo lo que me importa sí que en el libro mayor y el balance lo hagan en forma más independiente, ¿ya? Así que la clase del día de mañana vamos a avanzar un poquito en el libro mayor, pero la idea es que después ustedes continúen en forma más independiente completando el libro mayor. Ya, sigamos con el asiento contable número 4, que es el día también 8 de enero, ¿cierto? ¿Qué dice este asiento contable? Vamos a copiar el formato porque no sé por qué me está dando otro formato acá. Ya. ¿Qué dice el asiento contable número 4? Dice, se compran artículos de escritorios, remas de hojas, tinta para impresora, archivadores,
todo por un valor de 180.000 pesos netos pagando al contado, que es lo mismo en efectivo. Ya, aquí siempre hay como una controversia o hay dudas respecto a la cuenta que interviene primeramente, ¿ya? Quiero que ustedes me digan, ¿qué cuenta interviene primero? ¿Qué estamos comprando? Útiles de oficina. Ya. ¿Qué tipo de cuenta sería útiles de oficina? ¿Es una cuenta de activo? ¿Es una cuenta de pérdida? ¿Es una cuenta de Activo. activo? Ya. ¿Quién dijo eso? Para saber. Yo, Krishna. La Krishna, ya. Ya. Según la Krishna dice que los artículos de escritorio son, o los útiles de oficina, que es lo mismo, ya son activos. ¿Quién está, no está de acuerdo con lo que dice Krishna? ¿Quién piensa que es otra cuenta? Es cuenta de pérdidas, profe. ¿Quién dijo eso? ¿La María La María Aguilar? Ignacia. La María Ignacia, ¿ves? Si me la imagino, porque se prendió ahí la luz de la María Ignacia. Es una cuenta de pérdida, Krishna. ¿Ya? ¿Por qué una cuenta de pérdida? Yo te voy a explicar porque siempre hay duda en esto. Claro, como dice útiles de escritorio, yo puedo pensar que pueden ser relacionados con los muebles. Pero cuando yo compro, ¿qué es lo que era? ¿A dónde estaba? Número 4. Si yo compro artículos de escritorio, útiles de oficina, que es lo mismo, ¿cierto? Remas de hoja, tinta para impresora, son cosas que perduran en el tiempo muy poco, ¿ya? O sea, una rema de hojas, si yo imprimo en un día, no sé, pues, las 500 hojas se me van. Por lo tanto, es una pérdida, no es un activo que perdure en el tiempo. Distinto es un escritorio que a mí me va a durar 5 o 7 años. Por lo tanto, ahí sería un activo. Pero todo lo que es una hoja, lo que es tinta, ¿cierto? Se va a gastar rápidamente. Si yo compro lápices, si yo compro cuadernos, ¿cierto? Eso son pérdidas, porque rápidamente, ¿cierto? Van desapareciendo de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, vamos a utilizar, según nuestro plan de cuentas, útiles de oficina. Fíjense que está ahí, ya ahí, útiles de oficina, y está en la columna de pérdidas. Ya, por eso es importante que vayan revisando su plan de cuentas siempre, ¿ya? Entonces, plan de cuentas, pérdidas, útiles de oficina. Por lo tanto, acá colocamos útiles de oficina, ¿ya? Y decíamos que el valor total de las remas, de la tinta y todo eso que se compró era de 180.000 pesos, valor neto. Ya, como siempre en una compra debe ir el IVA crédito fiscal, que en este caso, ¿cierto? Sería de, multiplicamos acá por 19%, ya 34.200 me da el valor del IVA, y como se compró al contado, que es sinónimo de efectivo, ¿cierto? Al contado, yo ahí, ya utilizamos la cuenta caja. Vamos a insertar otra fila acá porque me va a faltar para la glosa. Recuerden, para insertar, colocan la crucecita esa gruesa, ya botón derecho del mouse, insertar, toda una fila, aceptar, ¿ya? Entonces acá la cuenta caja y acá la glosa. Ya, entonces, la caja sería la sumatoria de estos dos valores, los útiles de oficina más el IVA, ¿cierto? Sumamos más. Listo. Y obviamente que hacemos nuestra sumatoria para ver si el asiento contable nos cuadra, ¿cierto? Autosuma. Copiamos la fórmula al lado, autosuma, medio igual, principio de partida doble. ¿Ya? Y en la glosa colocamos compra de artículos o útiles de oficina, que da lo mismo. Escritorio. ¿Ya? Eso sería, chicos. Ahí avanzamos un poco en el libro. Recuerden que siempre revisar el plan de cuentas, ¿ya?
en el plan de cuentas le indica, ¿cierto?, si la cuenta es de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Por lo tanto, claro, a lo mejor yo tenía claro la cuenta que interviene, pero qué tipo de cuenta es, acá no estaba muy claro, ¿ya? Así que, ojo con eso. La clase de mañana vamos a seguir avanzando con el libro diario y vamos a introducirnos al libro mayor, ¿ya? Y luego ya la otra semana ustedes trabajan en forma independiente para que me puedan entregar la consigna final de aprendizaje. Bien, ¿hay alguna duda? Vamos a grabar esto para que quede grabado, porque nunca me queda grabado. Siempre después empiezo la clase y no estaba lo que habíamos hecho. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Aquí está el chat, vamos a revisar nuestro chat. Si hay dudas, ¿cuál es la pregunta, profe? No hay dudas de mi parte. Bien, ya, glosa, estará de todos los asientos. A ver, glosa, ¿estará en todos los asientos? Sí, chiquillos, la glosa siempre, en todos los asientos contables debe estar la glosa. Recuerden que la glosa indica la transacción propiamente tal que se hizo. Una compra de escritorio, una compra de equipos computacionales, pago de sueldo, pago de arriendo, inicio de actividades, apertura de una cuenta corriente. Siempre en la glosa tiene que ir indicado qué es lo que se hizo contablemente. Aunque un contador ya un poco más experimentado, ¿cierto? Uno que ya se maneja, es cosa que vea los asientos contables y se puede dar cuenta de lo que es. ¿Ya? Pero acá igual las glosas son como más simplificadas. Pero, por ejemplo, desde un punto de vista más técnico, por ejemplo, hay contadores que ponen inclusive el número de factura. Por ejemplo, ponen compra de artículos de escritorio según factura número tanto, del proveedor tanto. O sea, ponen el nombre del proveedor, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, más adelante veremos cómo se centralizan del libro de compra al libro diario. Ahí no es necesario porque ahí va a estar registrado, perdón, ni siquiera en el libro de compra, en el registro de compra, que ya no existe el libro de compra. ¿Ya? Ya, aquí preguntan, primero, dice, profe, después me puede mandar los links de la clase. Ya, eso lo vemos después. Ya, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué significa un tercio? O sea, 1/3, ¿cierto? Eso en forma de fracción sería un tercio. ¿Qué significa un tercio? Significa que yo un valor entero, por ejemplo, si yo tengo 90 millones, lo divido en 3. Ya, eso me da como resultado 30 millones, ¿verdad? Divido por 3. Por lo tanto, porque al sumar los 30 millones más 30 millones más 30 millones me da los 90 millones, ¿cierto? Un tercio. Es el entero, 1 dividido por 3. Ya, por lo tanto, un tercio serían 30 millones de pesos. Ya, una tercera parte de ese entero. Ahora, 2/3 serían 60 millones. Serían 2 veces un tercio. ¿Ya? Es una fracción, simplemente una fracción. Es como decir un cuarto. Sería la cuarta parte de un entero. O un medio, la mitad de un entero. Acá estamos hablando de un tercio, o sea, la tercera parte de un entero. ¿Ya? Eso significa un tercio. Ya, alguien necesita hablar conmigo, terminando la clase lo puede hacer. Ya, vamos a archivar el chat, guardar el chat. Y no sé, ¿algo más? ¿Algo más que decir? Profe, No, dígame. Priscila. en la siguiente que son pagos de escritura y así, no se pone IVA, ¿cierto? ¿A dónde dice eso? Dígame el número. La número 5. Ah, no, se dice pago, se paga a las 23, notaría de Providencia, 50.000 pesos en efectivo por la escritura de la sociedad. Ya, no porque ese es un servicio y los servicios no están afectos a IVA. ¿Ya? Ya. Ese solamente se paga los 50.000. No, igual que los arriendos, no están afectos a impuestos del IVA. ¿Ya? Está bien. ¿Algo más? No. No. Ya. Entonces nos vemos mañana, chiquillos. Ojalá que tengan más dudas. O sea, no es que quiera que no sepan, sino que traigan dudas para que las podamos ir aclarando acá durante la clase. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Dedito arriba o manito arriba para saber que están ahí, que se están despidiendo.
Parece que no hay nadie. Ay, ahí por ahí sí. Ya, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Cualquier duda, hay gente que quiere hablar por interno, me lo puede hacer terminando la clase. ¿Ya? Listo, que estén bien.